Andrés Castañeda, bueno, que nos compartió datos muy importantes también desde otro arista de nuestro tema. Y a continuación vamos a escuchar ahora sí al doctor Saúl López Noriega. Él es, denme un segundo, investigador, licenciado, perdón, por Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid, con la nota magna cum laude. Es miembro de la mesa editorial de la revista Nexos, donde también edita el blog sobre temas judiciales, El Juego de la Suprema Corte, en el cual se impulsa la discusión de los diversos temas que giran alrededor del desempeño de la Corte Constitucional Mexicana. Coordina el proyecto Monitor Judicial, cuyo objeto es estudiar de manera empírica el comportamiento de los ministros de la Suprema Corte. Uno de los primeros productos es el libro El rol de la Suprema Corte en la consolidación democrática de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Tirán Lomblanche en prensa. Codirige la colección de libros Lectura Contemporánea de los Clásicos, cuyo objetivo es analizar la obra de destacados pensadores de la política y el derecho y releerla a partir de los retos de las sociedades modernas. Es colaborador regular con temas jurídicos y políticos de la revista Nexos y de barras de opinión en medios de comunicación, como Es la Hora de Opinar en Foro TV. Actualmente es investigador de tiempo completo de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Lo vamos a dejar en el uso de la palabra. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, diputada Verónica Juárez, por la amable presentación y por invitarme a ser parte de esta discusión, de esta mesa. Agradezco también el interés del grupo parlamentario del PRD para discutir un tema muy relevante, por muchas razones. Y digamos, a mí me gustaría arrancar un poco coincido enteramente con Froilán, digamos, la pregunta no es por qué sí legalizar la marihuana. Es relevante subrayar esto porque luego cuando se plantea esta pregunta de por qué sí legalizar, se piensa que hay que abrirlo sin ningún control, sin ninguna regulación y sin ninguna, sin ninguna presencia del Estado. La pregunta más bien es cómo regular la marihuana y cómo regular, yo diría, y estoy de acuerdo con mis anteriores colegas, cómo regular otras drogas. ¿Okay? Actualmente tenemos una regulación, hay una respuesta al cómo regular la marihuana y el reto de muchísimas organizaciones y muchísimos investigadores es decir, esa regulación a partir de la evidencia que tenemos, a partir de las consecuencias sociales, es incorrecta. Eso no significa que no queremos regularlo, sino más bien es replantear el cómo regularlo justamente. ¿Okay? Y en ese sentido, digamos, los dos anclas claves de la regulación actual y del prohibicionismo de las drogas, y en concreto la marihuana, han sido dos elementos, me parece. Por un lado, la abstinencia. El Estado le preocupa que se consuma este tipo de sustancias o este tipo de droga, y por otro lado, no solo es eso, sino trato de evitar la abstinencia con el uso del derecho penal. Y eso es muy relevante porque, en primer lugar, creo que los estados, y hay que estar conscientes de esto, los estados no pueden ser neutrales ante el consumo de ciertas sustancias por parte de su población. El simple hecho de estar preocupados por la salud pública hace que los estados deban de preocuparse por varios de los consumos o varias de las sustancias o el estilo de vida que tienen sus ciudadanos. ¿Okay? Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente hay una discusión interesante desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista legal, respecto a las grasas trans, que seguramente ustedes han escuchado, que según me han explicado algunos expertos, se encuentran en muchos alimentos de microondas, procesados, prefabricados y demás. Y la pregunta es si el Estado debe de interesarse en tratar de que la población deje de consumir ese producto. La respuesta, a mi juicio, debe estar fundada en evidencia científica. La respuesta debe estar fundada a partir de estudios de los daños que puede ocasionar este tipo de producto, la marihuana, las grasas trans y muchísimos otros, y una vez que tienes esa evidencia, viene otro reto, es cómo yo trato de alcanzar ese objetivo. En Estados Unidos, en el caso del estado de Nueva York, se prohibió el uso de la venta de productos con grasas trans, pero no se está utilizando el derecho penal. Son dos aspectos distintos. Aún si un estado considera que se debe de abstener la población de cierto consumo, ¿okay? Luego viene un reto, ¿cómo yo evitar ese consumo?
Y aquí creo que estamos, en la actual regulación de marihuana, en los dos errores posibles o en los dos polos erróneos enteramente. Uno, no creo que la posición del Estado mexicano sea la abstinencia de la marihuana, ¿ok? ¿Por qué es eso? Porque la evidencia científica ha demostrado que el daño de esta sustancia, hay un sinfín de acotaciones y asegúnes médicas, por supuesto, y entiendo que la maestra Alonso va a platicar un poco más al respecto, pero en principio, digamos, como muchísimas otras sustancias que consumimos, el daño no es tan grave aún en un arco de tiempo considerable, ¿ok? Y el otro tema es, una vez que tenemos esa respuesta, es cómo yo le hago para evitar el consumo o para regular el consumo, a pesar de que consideramos con evidencia científica que no es, digamos, particularmente grave. Y ahí viene el tema del derecho penal justamente, que es el tema con el que cerró Lisa Sánchez y que me parece que es estructural, porque muchos de los argumentos que han dado mis compañeros me parecen enteramente plausibles, los comparto, me parecen atinados, pero creo que la clave justo en el momento que estamos viviendo ahorita en el país es pensar si el derecho penal es la herramienta adecuada para discutir el consumo de drogas y en concreto de la marihuana. Yo creo que no, yo creo que la evidencia científica lo que ha demostrado es que los daños de la marihuana y las consecuencias sociales del consumo de la marihuana no debe ser prioridad para el derecho penal por parte del Estado. Insisto, esto significa que entonces no se regule, esto insisto, que los mercados entres, que haya publicidad abierta, que se pueda fumar al lado de los niños. No, por supuesto que no. El derecho penal es el brazo punitivo más fuerte del Estado, es el brazo más coactivo del Estado y por lo mismo tiene dos condiciones genéricas claves para su uso. Se usa en la última instancia, ¿ok? No cualquier cosa yo la uso para ello. Y dos, se usan para aquellas conductas que realmente consideramos como sociedad indeseables. ¿Qué conductas son indeseables? Es un debate abierto de las sociedades, ¿ok? Pero es relativamente sencillo a partir de evidencia científica ir desechando un sinfín de sustancias cuyo consumo no debe ser prioridad en el uso del derecho penal, ¿ok? Ahora, dicho esto, hay una cuestión muy relevante porque tenemos una cosa particularmente extraña. Tenemos esta carrera, digamos, esta regulación prohibicionista con estas dos anclas, abstinencia y no solo abstinencia, que puede ser abstinencia a partir de salud pública, campañas de publicidad, etcétera, sino es abstinencia a partir del derecho penal, ¿ok? Tenemos un problema porque la Suprema Corte, a partir del derecho libre de desarrollo de la personalidad, ya permite o consideró 5 sentencias, lo que todos ya conocemos, creó jurisprudencia. Cuando se crea jurisprudencia también existe la posibilidad de una declaratoria general de invalidez de varios artículos de la Ley General de Salud que impedían el consumo personal de la marihuana. Pero a su vez hay una cosa amorfa, porque eso ya se logró por parte de la Corte, el legislativo no ha regulado, y sin embargo las disposiciones penales que penalizan la posesión y el consumo de gramos ínfimos realmente sigue vigente, ¿okay? Entonces, más allá de las convicciones, en mi caso yo estoy enteramente convencido de que no debe haber un problema, o sea, no debe ser un objetivo la abstinencia y mucho menos en términos o con el uso del derecho penal. El problema es que ahora tenemos una cuestión donde ya hay esa jurisprudencia, en principio hay un camino difícil de conseguir porque necesitamos meter un amparo y luego vamos a la COFEPRIS y luego un permiso, etcétera, pero ya hay un camino más o menos allanado para poder hacer uso personal de la marihuana. Sin embargo, las disposiciones penales siguen vigentes, ¿ok? Y en ese sentido, es una paradoja la que estamos viviendo y creo que es un momento idóneo. Como mencionaba Lisa Sánchez, tenemos un momento donde hay un engolosinamiento de usar el derecho penal para prácticamente cualquier cosa en este momento en el país. El aumento del listado de delitos graves, el aumento de la prisión preventiva, las iniciativas de flagrancia extendidísima, como está circulado y demás, etcétera. Creo que es justo el momento de pensar ¿para qué sirve el derecho penal y cuáles son las prioridades del Estado para usar ese último brazo punitivo que tiene el derecho penal? Y cuando digo el último brazo, no solo es una cuestión moral, que es muy relevante, moralmente, ¿qué conductas vamos a tratar de evitar con el brazo punitivo más musculoso del Estado? Sino también hay una cuestión de que si tú tratas de meter todo en el ámbito penal, lo único que vas a lograr es que no vas a poder regular justamente. Sobrecargar al Estado desde el punto de vista penal, lo que estás ocasionando
es que todo se vuelve prioridad en el sentido más coactivo del Estado. Si todo es prioridad, nada es prioridad, justamente. Y una de las primeras cuestiones que podría